Compañeros, buenas tardes. Estamos aquí por grabar un video para informar un poco acerca de la reforma laboral y este plan que tiene Calderón para impulsar las demás reformas y atacar de una manera atroz a la clase trabajadora de México. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Economía de la UNAM. Yo soy Jocla. Yo soy Emiliano. Y estamos, después de una larga crítica o una larga discusión entre el compañero Emiliano y yo, hemos llegado a la conclusión de que tenemos que hacer un video para poder concientizar a la gente que no está del todo enterada de qué es la reforma laboral. Pues podemos empezar diciendo que más o menos qué su estructura de la reforma y contra qué sectores principalmente ataca y como un pequeño contexto político y social en este momento en México, en que la clase trabajadora y todos los mexicanos nos encontramos inmersos en una crisis de violencia, en una crisis social, esta imposición que tenemos enfrente, la salida de este presidente ilegítimo que durante 6 años se dedicó a asesinar a lo bruto. Pues yo diría que perdón compañero que le interrumpa, pero yo diría que en realidad el señor Felipe Calderón, a pesar de que apoyo totalmente la postura de que es una persona que es un asesino, en realidad ha matado después de su guerra contra el narco a 60 millones de personas, ¿no? Y además 60,000 personas. Comenzamos con quizá 4 cárteles y terminamos con 20 y ya no sabemos ni siquiera quién contra quién ni qué, ¿no? O sea, ya es la bola total. Teníamos una plática ayer con unos compañeros de la facultad y decíamos, ¿no? Que no es posible que se escapen 150 personas y que al día de hoy, 19 de septiembre, hay una persona detenida, ¿no? Es una burla, o sea, ahí se ve la precariedad, o sea, lo basura que es el sistema mexicano, el Estado de Derecho, o sea, ¿dónde queda todo eso, no? O sea, esa seguridad social que nos debe de proporcionar el Estado y Calderón pues, finalmente terminó en un medio y un pánico masivo, ¿no? O sea, de toda la población. Pues decía Pigmenio Ibarra, compañeros, Calderón entra por la puerta de atrás y sale por la puerta de atrás. Me parece que desde mi perspectiva es el presidente más odiado de la historia de México, más aún que Carlos Salinas de Gortari. Calderón es la persona, a mi parecer, que ha impulsado las reformas neoliberales más fuertes y reformas estructurales más fuertes que reforman neoliberalmente a este país, en el sentido de que las clases trabajadoras han sido totalmente golpeadas, fuertemente, brutalmente asesinados, compañeros de la clase agraria, compañeros de las paraestatales han sido totalmente golpeados. Empezamos con muy pocas empresas paraestatales, terminamos con menos empresas paraestatales. El señor Felipe Calderón ha invertido muchísimo en el turismo, por ejemplo, y de la mano de él está invitado a empresas transnacionales a venir a invertir en las playas mexicanas, en las ciudades más caras de nuestro país. Y a destruir, o sea, recursos y patrimonios culturales que ya pocos nos quedan, ¿no? O sea, y destruir las pocas comunidades indígenas que aún nos quedan, o sea, los pueblos ya totalmente debilitados. Tal es el caso de Huiricuta, ¿no? Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, un ataque directo al EZLN que el señor afirmó y que acaban de desalojar en Chiapas. O sea, es en realidad un ataque totalmente brutal a la propia población que desde mi perspectiva, compañero, está atacando totalmente a la clase trabajadora de este país y que está atacando totalmente a los que realmente producen dinero, porque la gente que produce el dinero no son los empresarios, gente. La gente que produce el dinero es la gente trabajadora, el sector proletario, la gente que pues que en realidad lo único que tenemos que vender es nuestra fuerza de trabajo, compañero. Nuestra pelleja, ¿no? Se decía que lo único que tenemos es nuestra pelleja, pero bueno, ya entremos a lo de la reforma laboral. O sea, que como sabemos, desde la revolución, con la constitución y todo esto, era una lucha de trabajadores, o sea, de campesinos, de trabajadores, y la constitución
del 17, pues los artículos, los trabajadores eran muy avanzados, o sea, muy avanzados para su época, porque se dio la mano de otras revoluciones, yo diría, ¿no? Sí. O sea, lo que planteaba allí era la defensa de los trabajadores, que quizá se siguió dando más o menos hasta los años 70. Ya después de los 70 yo creo que vino la decadencia, así, con todos estos gobiernos neoliberales que se dedicaron a reformar nuestra constitución y a tratar de legitimar este abuso de las clases altas hacia las clases trabajadoras, ¿no? Sí, yo en realidad apoyo totalmente lo que dices, compañero. Yo percibo un total auge de la clase trabajadora del 17, a lo mejor hasta, yo podría pensar que tal vez hasta el 75, compañero, aproximadamente, porque después yo me vino a la mente muchos acontecimientos, ¿no? Todavía parece que las últimas patadas de la clase trabajadora fueron pues las marchas del sindicato de ferrocarrileros, el movimiento del 68, todavía me parece que los compañeros del 71, me parece que todavía había ese sentimiento de lucha por parte de la clase trabajadora, no sé si trabajadora y estudiantil también, porque también no podemos negar que, aunque existe el movimiento 132 y sus variantes, no podemos negar que los estudiantes se han ido en la decadencia, la lucha, o sea, están en un estado de conformismo y este individualismo que cada vez más marcado en todo, en este sistema social, ¿no? Y desafortunadamente, en el sentido de las reformas estructurales y de las reformas que han hecho a la propia educación, a mí me parece que es resultado de esto, de que han traído a México una cultura de la educación por competencias, que nos hace totalmente individuales y que nos permite, y que más bien nos orilla a buscar la manera de estar bien nosotros mismos como individuos, olvidando la colectividad, compañero. Exacto, ya solo buscamos sobresalir nosotros y nos olvidamos de otro. Mientras nosotros lo hacemos bien, no hay problema de los otros, ¿no? O sea, de los demás compañeros. Sí, y bueno, en ese sentido, yo quisiera citar a Weber, y dice Weber en uno de sus escritos, dice: resulta de modo difícil poder formular una tesis de cómo se formula el espíritu del capitalismo en cada momento histórico. Tendría que hacerse una discusión totalmente a fondo de lo que está viviéndose, para poder tener un punto adecuado del punto de vista y de las situaciones que interesan en el momento. Entonces, la situación de capitalismo en México en este momento es una situación totalmente diferente al 80, al 90, yo creo que hasta el 2000, compañeros. Sí, porque ya es un capitalismo voraz, ¿no? O sea, como que antes aún se medía un poco, ¿no? O sea, pero ahora ya lo está sobrepasando y quiere todo de los trabajadores y a poco precio. O sea, con esta reforma laboral que se piensa pagar por horas, 8 pesos por hora, y el huevo aumenta 300% y el salario aumenta 4%, y te pagan 8 pesos por hora, perdón. Entonces, ni para un cuarto de huevo te alcanza, ¿no? O sea, y si tú tienes una familia de 2 hijos, tu esposa, debes de pagar renta, luz y agua, pues, es inconcebible. Los economistas y ahorita la clase política que nos representa de una muy mala manera, lo ven muy bonito, ¿no? O sea, ven esta reforma así como lo mejor y que nos va a traer progreso, y quizá en otros países más desarrollados funcione, pero aquí no, porque en realidad estamos muy atrasados en todo eso, ¿no? En ese sentido, compañero, yo apoyaría eso mismo que usted está diciendo, en el sentido de que esta reforma laboral a lo que ataca es a las bases, a la estructura de base de nuestro país, dado que en realidad a quien ataque es a la clase trabajadora, compañero. Y a la clase trabajadora más baja, hay que indicar, o sea, a los que tienen menos estudios, a los que pueden aspirar a menos, claro, menos ingresos. Yo creo que y los que sean licenciados, ya que estén viendo este video, y quienes tengan una preparación mayor que la preparatoria, sabrán que una persona que tiene una preparación profesional tiene la oportunidad de contratarse por honorarios.
Entonces en realidad a la gente, a las clases que están realmente preparadas en el sentido académico, no nos está golpeando a las clases más bajas que tienen desde, bueno, yo diría que desde el nivel preparatoria hasta el nivel básico, en el sentido de que ellos no pueden ya entonces ahora buscar el seguro médico del seguro social, porque se creó un seguro popular. No pueden buscar un seguro de vivienda como es el Infonavit, porque ya se creó un seguro del propio gobierno que orilla que los empresarios transnacionales entonces se desobliguen de estas situaciones, porque la nación estamos pues pagando estos pseudo beneficios que debiéramos tener por parte de las empresas que están trabajando en nuestro país. Exacto. Y por ejemplo, en lo que tú decías de esta explotación, o sea, sí, concuerdo contigo totalmente en lo que dices de que se busca quitar la seguridad social y todo eso, y por eso se supone que se había creado el seguro popular, ¿no? Pero al final el seguro popular es en realidad algo muy feo, porque en realidad no se brinda una atención adecuada. El ISSSTE y el IMSS en este sexenio fueron así saqueados y parece que lo están malbaratando, no así repartiendo. Pues de hecho muchas personas que trabajan en el propio Seguro Social sienten y presienten, compañero, que está a punto de privatizarse el propio Seguro Social, dado que el gobierno federal se ha desobligado totalmente de esto. El gobierno, el próximo gobierno, el que ahora ya es el presidente de México porque ganó con votos, el señor Enrique Peña Nieto, impulsó una reforma de si no hay medicinas que te las paguen. Y eso es una reforma totalmente neoliberal, compañero. A mí me parece que el gobierno no está en la capacidad de poder comprarle medicinas a una farmacia, enriqueciéndola a costillas de la pobreza del propio gobierno, de los propios hospitales. Y además antes ya se ventilaron algunos documentos, ¿no? O sea, de que en realidad Peña Nieto promueve esa reforma porque los dueños de las farmacias son sus familiares, ¿no? Entonces en realidad es como una burla total a la clase obrera, ¿no? O sea, a nuestro sistema, ¿no? O sea, a todos nosotros, porque, o sea, lo hacen en nuestras narices y no es posible que nosotros no podamos reaccionar. Yo creo, compañero, que yo apoyo totalmente la lucha de clases, la lucha trabajadora, a pesar que no apoyo totalmente a los sindicatos que son sindicatos charros, compañero, que hay muchos sindicatos charros, y que teníamos la discusión hace un momento con el compañero de que hay sindicatos que son totalmente al servicio de los gobernantes, ¿no? Sí, pero a pesar de eso, a mí me parece totalmente correcto que se busque una lucha de clases, que se busque un paro nacional, que se busque la manera de frenar esta reforma laboral, que lo único que está es enriqueciendo y favoreciendo a las empresas que están cada vez enriqueciéndose más, como decía antes el compañero, y que nosotros como clase trabajadora lo único que tenemos es nuestra fuerza de trabajo y pues que estamos siendo totalmente oprimidos, tanto social, económicamente, políticamente, culturalmente. Se nos ha limitado mucho, ¿no? Y se nos está quitando todo, ¿no? Finalmente, o sea, con lo que antes nos podría brindar la seguridad de un trabajo, ¿no? O sea, tengo un trabajo y voy a tener seguro y voy a estar bien, ¿no? Pero ahora con esta reforma ya se justifica todo este abuso de los patrones, de no pagar el seguro, de no pagar tu fondo de retiro, de cuando yo quiera te corro y me vale, ¿no? O sea, y es en el sentido de que las empresas están ahora con esta reforma laboral capacitadas, no sé si sea la palabra, para poder despedir a cualquier empleado que no esté capacitado realmente para desempeñar un empleo. Sí. Pero además, aunque aún esta reforma no se apruebe en la práctica, ya se está dando todo esto, o sea, la contratación por horas, sin seguro social, nada, y que te despiden así, y tú como trabajador no te puedes enfrentar a un juicio laboral porque son los juicios que más tardan, o sea, te desgastarías más y mejor te conviene buscar otro trabajo o hacer otra cosa, porque, o sea,
si te vas a aventar 5 años peleando con el patrón y eso no asegura que vas a ganar el juicio, ¿no? Porque, o sea, el patrón puede comprar las autoridades, finalmente, ¿no? Lo que dice, compañero, estoy totalmente de acuerdo. Lo único que busca esta reforma es legitimar el acto que ya están dándose las propias empresas transnacionales. Puede trabajar uno para cualquier tipo de empresa, puedes trabajar para una empresa muy importante y te contrata una empresa externa con la intención, pues, de no hacerle generar antigüedad ni que la empresa sea responsable de ti totalmente. O sea, son esas empresas llamadas empresas fantasma, ¿no? O sea, que están detrás de las grandes transnacionales y que las grandes transnacionales, o sea, esas siempre están buscando, ¿no? Buscan la forma de cómo abusar más del trabajador, ¿no? Más de uno. En realidad, eso es algo que lo dicen muchos y también lo dice Carlos Marx, ¿no, compañero? Dice que los ricos cada vez buscan ser más ricos y en una parte de su escrito en El Capital dice que los ricos han dejado de trabajar para ser más ricos y los pobres han empezado a trabajar para ser cada vez más pobres. Y por más que trabaje uno, pues al finalmente cada vez va siendo más pobre, ¿no? O sea, con esto no se puede impulsar una reforma laboral de este tipo porque la clase obrera mexicana no la soportaría. O sea, yo diría que esos señores que están impulsando esta reforma bajen y vivan como un obrero, ¿no? O sea, si lo ven tan bonito en sus modelos matemáticos y en los cálculos que ellos hacen, que bajen y vivan la realidad, o sea, de cómo se está viviendo, y ya ni siquiera se puede hablar de vivir, o sea, se sobrevive aquí, o sea, ya es una lucha por sobrevivir. Y a mí me gustaría en este momento hacer, compañero, una especie de análisis con usted, en el sentido de cuánto puede una persona gastar, por ejemplo, en el Estado de México a venir a trabajar al DF. Una persona que viene del Estado de México, el pasaje que paga de su vivienda al metro más cercano es aproximadamente 12 pesos, 14 pesos, sí. 3 pesos más del metro, entonces son 17 pesos. Y de esos 17 pesos tenemos que volverlos a la segunda parte, o sea, doblarlos porque es una de ida, 17 pesos de ida y 17 pesos de venida, compañero. Además, la clase trabajadora tiene que comer. Y son situaciones que tiene que mantener su familia y o sea, tiene más necesidades, o sea, y hay más necesidades. En el modelo europeo tienen 5 días de trabajo y tienen un día para recreo, compañero. En el modelo mexicano se supone que hay un día de descanso y en la práctica no se da. En la práctica no se da, en la práctica se trabaja 6 días y el séptimo se tiene que trabajar por horas extra porque no alcanza el dinero. Pero además es algo aquí en México que cabe resaltar, que la mano de obra joven, poco preparada, está siendo malbaratada, ¿no? O sea, lo que podría dar fuerza a México, que es esa mano de obra joven, que es la mayoría. Eso es lo que le llamaban el bono demográfico. Que es la mayoría, en realidad nosotros no le estamos aprovechando como nación, o sea, o la malbaratamos o los jóvenes ahora con este problema de la violencia se van al narcotráfico o a Estados Unidos. Compañero, lo vemos el día de hoy en México, o sea, no es novedad que agarren al capo más importante de una organización de venta de drogas y este es un joven de 25 años, ¿no? Y que la mayor parte de los asesinados sean jóvenes, porque digamos que este narcotráfico lo que les ha ofrecido es el dinero fácil, ¿no? Y rápido. Bien, ellos tienen un dicho, ¿no? Que más vale 5 años vivir como rey que 50 como güey, ¿no? Y yo lo apoyo totalmente, compañero. Yo creo que vivir 20 años como una clase totalmente oprimida, sin beneficios económicos, sin ninguna seguridad social, sin ninguna comodidad política, ni económica, ni cultural, no me parece que sea una vida, compañero. No. A mí, desde mi perspectiva es totalmente una crítica al gobierno Calderón, que lo único que ha logrado en esta ocasión es poder oprimir cada vez a las clases trabajadoras, es poder
por ejemplo, legitimar el cobro de predio, pavimentando las habitaciones, los apartamentos, las casas de la gente más pobre de este país. Porque la legislación dice que las viviendas son las que son de piso de concreto y de techo concreto. Y entonces, en realidad no fue un avance, sino fue un gasto más que tiene que hacer el pueblo, pues ya tiene ahora una vivienda real que tiene que pagar con predio. Entonces todo esto es la reforma laboral nada más es un paso más, compañeros, desde mi perspectiva, para seguir adelante con toda esta explotación, con la explotación y con un gobierno neoliberal totalmente que cada vez opina más. Para justificar el abuso finalmente, o sea, lo que quiere esta reforma es justificar el abuso de los patrones hacia la clase, ¿no? Y quitar ese derecho de huelga tan importante de los sindicatos, aunque ya ahora quién sabe cuántos sindicatos verdaderos haya, porque cuando surgió el sindicalismo en México era algo realmente serio y se ha perdido, compañero. Muy fuerte, se ha perdido. Ahora tú puedes ver al jefe sindical de cualquier sindicato que tú quieras y es millonario, ¿no? ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? Del abuso, y el trabajador queda entre la espada y la pared. O sea, porque de un lado está el patrón y del otro el sindicato charro que lo oprimen y que aunque el trabajador ya no tiene defensa alguna, porque finalmente el sindicato también le está afectando, ¿no? O sea, si el trabajador que quiere hacer algo le cobran por todo o finalmente, como tú le decías hace un rato, son vendidos en el sindicato, están al servicio del patrón o del gobierno, ¿no? Y yo creo que, compañero, que lo único que nos queda a nosotros como clase trabajadora es ser totalmente conscientes de lo que está sucediendo en nuestro país, de tener una visión crítica y analítica de lo que están haciendo nuestros gobernantes. Antes que ver la novela, me parece correcto leer el documento que nos están saliendo del trabajo, para poder encontrar esta visión realmente crítica de lo que está sucediendo en nuestro país. Yo creo, compañero, que hemos agotado la situación de la visión crítica encaminada a la reforma que está proponiendo Calderón, y hay que llegar a un consenso, compañero, para que la gente que nos esté viendo pueda como entender qué tipo de visión podemos tener. Sí, porque, bueno, voy a retomar algo que hace rato tú decías, de eso de ver antes la novela y todo. Finalmente, ahorita el capitalismo ha llegado a una enajenación casi total de los trabajadores, ¿no? O sea, ya un trabajador ya no se preocupa como el siglo pasado, ¿no? Por ejemplo, del bien o esto que se maneja, ¿no? O sea, de que es que si me voy a huelga, ¿qué voy a comer? Ese es un concepto muy equivocado, ¿no? O sea, muy equivocado, y habría que acabar con ese como tabú, lo llamaría yo, que se ha venido marcando desde y eso es algo que maneja la sociedad, compañero. Decía un compañero que tenemos también en la propia facultad que él no apoya los paros laborales porque si no trabajan no comen. Muchas personas tienen esa visión. Tienen ustedes que tener como clase trabajadora la conciencia de que la legislación, la Constitución les permite a ustedes como trabajadores hacer una huelga, hacer un paro de labores, y son totalmente pagados si el sindicato lo aprueba y además el dueño de la empresa. Entonces, desde esa perspectiva, compañeros, si ustedes están en favor de irse a un paro laboral, no se detengan por el miedo a no trabajar y no comer. El sindicato además está obligado a apoyar a sus trabajadores, dado que ustedes lo apoyan. Bueno, ustedes lo constituyen. Finalmente, si el líder se observa que es un líder charro, se puede destituir ese líder y llevar a la huelga, ¿no? O sea, porque ahorita y es la única manera real que queda para parar esta reforma, ¿no? O sea, porque ya no, ya esto no se arregla diciendo más discursos y dando flores y firmas, ¿no? O sea, finalmente ya la reforma ya está, y por el contexto que ahora vemos, todo indica que va a ser aprobada, ¿no? O sea, porque finalmente PRI y PAN pactaron, tienen mayoría en el Senado, en la Cámara,
y esta reforma va a pasar. Yo no sé, compañeros, si entonces sea consenso entre usted y yo que debiera de haber una serie de movilizaciones y una serie de paros en el sentido de intentar bloquear, por lo menos en la medida de lo posible, la mayor parte de esta reforma laboral, porque a pesar de que lo intentemos está casi aprobado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, ya la única salida, como dije, es irse a la huelga, quizás sea muy... No sé, esta visión que tengo de un paro nacional, o sea, porque bueno, ya es lo único que queda. Perdón, nos dice Noroña del PRD, dice el señor Noroña que nos vayamos a algo de resistencia civil pacífica. Y la resistencia civil pacífica no es ir a robar, no es ir a saquear, no es ir a incendiar, sino es irnos a un paro real, donde no estemos produciendo. Y no hay gobierno que aguante 3 meses con eso, compañero. No hay gobierno que no aguante, no hay empresa que aguante 3 meses de no producir y de seguir pagando a sus trabajadores. Sí, eso. No hay empresa que lo... Es la única solución para poder parar esta reforma, porque de lo contrario, si se aprueba, las clases más bajas, trabajadoras, van a ser las más afectadas y cada vez va a haber menos ingresos, las cosas van subiendo de precio y entonces ¿dónde queda esa gente? ¿Cómo va a vivir, no? Antes se hablaba todavía de 3 clases, ¿no? Aquí en México, la clase alta, la media y la baja, pero ahora ya pueden haber 2 clases, la alta y la baja, y como tú me lo decías la vez pasada, ya la baja tiene muchas subclases, ¿no? Sí, ya está muy dividida, porque... Y yo creo que, y lo quisiera comentar con ustedes, desde mi perspectiva existe la clase alta de los mexicanos, que son mexicanos porque están registrados o son nacionalizados mexicanos, y que no viven en México, y la clase pobre, que está dividida en clases, y que en realidad esa clase baja está dividida o está subdividida en sectores que les permiten mayores oportunidades que ni siquiera les alcanza para hacer una clase media, porque la clase media, compañero, tiene... Yo creo que ya la clase pobre se divide entre los que medio viven y los que sobreviven con sí, poco, ¿no? Yo creo que en realidad, de hecho, yo desde mi perspectiva, ni siquiera los empresarios nacionales están teniendo un crecimiento real en sus propias finanzas. No, este país en todos aspectos está quebrado, ¿no? Totalmente quebrantado. Sí, si lo decimos. Durante, yo diría que más marcado desde los 90, nos empezaron a destruirnos nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra clase trabajadora, nuestra clase estudiantil, que ahora esas 2 últimas clases al parecer están muy enajenadas, ¿no? O sea, ya no hay esa visión crítica ni de respuesta de lucha o de defensa de sus propios derechos como la había en los 50, por ejemplo. Entonces yo no sé, compañeros, si podemos llegar al consenso después de esta plática con nuestros videoescuchas, que debiera entonces haber sí una serie de movilizaciones por parte de los sindicatos, debiera sí haber una serie de paros, debiera sí haber una serie de contrarreformas por parte del movimiento estudiantil, debiera sí haber una serie de haber una serie de situaciones que frenen de algún modo esta reforma y esta serie de reformas que se vienen. Entonces no sé si eso sea consenso, compañeros, nada más sí, para terminar ya con el video. Ese es un consenso, sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, yo me despido ya, soy Coca, ya les había dicho, estudiante de la Facultad de Economía. Y yo soy Emiliano. Síganos, vamos a seguir subiendo videos de toda esta situación que está viviendo en México. Entonces que esperamos que nos puedan poner sus críticas, poner sus comentarios y vamos a seguir comentando, como decía el compañero anteriormente, esta serie de situaciones que estén por suceder y esperemos que se cumplan las situaciones y las perspectivas que tenemos como estudiantes y como trabajadores en lucha de este país. Hasta luego.